nombre es Pedro Zamora, soy estudiante de la carrera del profesorado y licenciatura de Historia y parecía interesante para el natalicio del General Campos hacer un breve repaso de lo que fue la vida y lo que fue el contexto, digamos, en lo que él vivió durante las campañas al desierto. Para comenzar, Campos nace en 1847 en Buenos Aires. Él es hijo de una familia oligárquica en Buenos Aires. Cursa, como en ese momento era o marcaba el mandato social, era comerciante o militar, él elige la carrera militar y tiene a lo largo de esos procesos de 1850, 1860 hasta 1900, él participará en variadas campañas militares, sobre todo en las guerras contra el Paraguay en 1865-1870 y en la campaña al desierto, la denominada campaña al desierto, la cual marcará la expansión territorial argentina. Para estos momentos se tiene que saber que el planteamiento del Estado argentino o el contexto en el cual se realizaba esta campaña planteaba un doble objetivo, el de expandir el territorio hasta el Río Negro y posteriormente, con la necesidad ideológica de integrarse al resto del mundo, planteaba la eliminación de las diferentes tribus o diferentes sectores aborígenes de la sociedad argentina. Para esto se necesitaba la campaña militar, la eliminación física de las personas, por eso las campañas al desierto son movimientos territoriales y de conquista, y en segundo lugar, y posteriormente, la denominada guerra civil, la cual plantea la eliminación del aborigen paulatinamente, desarticulando los sectores sociales o las comunidades, desarticulando las familias y los núcleos más pequeños. La fundación territorial de aquí de la ciudad se da en 1882 como un proceso en el cual se debía repoblar las zonas conquistadas o arrebatadas al indígena, las cuales en ese momento se pensaba se tenían que poner en producción. Si bien hoy en día la imagen puede ser criticada o puede ser ensalzada, lo que tenemos que entender es el famoso contexto. Aquí no podemos esquivar o decir que todo el mundo pensaba igual, pero debemos entender que la fundación de General Hacha y la accionar del General Campos, como dijo el señor Antimán, eran parte, digamos, órdenes de sectores o zonas en las cuales él no tenía injerencia y debía cumplirlas bajo una obediencia, o bajo la denominada obediencia debida, dijo el señor Antimán. Esto quiere decir que General Campos no tenía ninguna capacidad de maniobra u de acción en cuanto a las acciones que se realizaban en contra de las poblaciones indígenas. En segundo lugar, si bien había muchas voces en contra durante las campañas a los desiertos y la campaña al Chaco Central, sobre todo en los periódicos, debemos tener en cuenta que este pensamiento era mayoritario en el cual se debía eliminar al indígena. Sobre todo, los famosos dirigentes pertenecientes a la generación del 37, los cuales planteaban que no debía haber población indígena ya que ésta atrasaba cultural y materialmente a las poblaciones que debían poner en producción al país. En ese momento se planteó que esa población debía ser reemplazada por poblaciones europeas, las cuales en teoría tendrían que producir o tendrían que poner en producción lo que es el país, digamos. Ya en 1979 ya se habían terminado los enfrentamientos entre aborígenes y el ejército argentino, que era más poderoso en armas y en número, los habían vencido. Entonces no quedaba otra cosa que hacer una fusión, una conciliación de los aborígenes con el pueblo argentino que estaba representado por el ejército. Las conquistas, como lo he dicho en otra oportunidad, no siempre son abrazos y besos, sino que son a veces a bala, a puñaladas, a hachazos y a lanzazos. Y vinieron aquí a tratar de someter o de cualquier manera sacar al aborigen, tanto sea corriéndolo hacia el sur, para que no tuvieran manera de vivir, por el hecho de que los cambiaban de lugar, que los llevaban a distintos lugares donde se podían enfermar y que les agarraba la viruela, y que hubo gente que colaboró también, que no viene al caso nombrar,
que colaboró para que les agarrara viruela y ahí morían pobrecitos de fiebre y de distintas enfermedades. Campos llegó aquí a fundar el pueblo cuando ya estaba todo en paz, y cosa que se unieron, había ya aborígenes unidos al ejército y unieron a otros que habían quedado aquí en la zona. Y bueno, y es como hay que hacer la patria, todos unidos, y como tenemos que luchar ahora. Ahora tenemos que luchar de tal manera que si no vamos todos juntos, no vamos a lograr nada. Y estamos en un problema muy grave, para empezar con resquemores viejos, cosas, enfrentamientos viejos, como escuché decir también del tema de los monumentos, que les parece mal a muchos. Claro, si estoy viendo un monumento de una persona que ha matado a mis antepasados, no me gusta. Es lógico que no me va a gustar. Pero yo pienso que hay cosas que en estos tiempos hay que olvidarlas. El general Campos habrá hecho una obediencia de vida, como un término que se usó mucho aquí en la Argentina. Sus soldados habrán hecho una obediencia de vida. Habrán luchado por la patria. Después, cuando se incorporaron los aborígenes también, ellos colaboraron en hacer este país mejor. A los aborígenes se les enseñó a trabajar la tierra, se les enseñó a trabajar la hacienda, porque en eso no tenían mucha experiencia de trabajar la hacienda. Así que yo pienso que todas esas cosas feas que pasaron tendríamos que olvidarlas. Pensemos en la figura de Campos como un referente que duró, o sea, su paso por la ciudad fue bastante breve, que sobre todo actuó desde el plano legislativo a nivel nacional, y es interesante pensar en la figura de Campos como uno de los defensores más importantes del no traslado de la capital a Santa Rosa. En el año 1889 se presenta un proyecto en el cual se intenta trasladar la capital a la ciudad de Toay, que por aquel entonces ni siquiera estaba fundada. Fue en este momento en que, bajo la gobernación de Eduardo Pico, se logró el no traslado, y en esto tuvo que ver mucho el general Campos, que en alianza con el gobernador territoriano de aquel momento impidieron ese traslado. También eso tiene que ver con la crisis política económica que se generó en 1890 durante el gobierno de Juárez Celman, en el cual la crisis que se desató también postergó momentáneamente ese proyecto. En 1893 de vuelta se impulsa el proyecto por el traslado de la capital. Nuevamente Campos, junto a otras figuras políticas, actúa para impedir ese traslado. Y podemos decir que en 1894 como que se cierra ese proceso en el cual el intento por el traslado de la capital a Toay se cierra, y en esto hay que destacar la participación del general Campos, quien tiene una postura bien contundente al respecto. Pero hacia el año 1900, ya con Luro en el poder de la gobernación del territorio nacional de La Pampa, nuevamente se impulsa el traslado de la capital, pero esta vez con asiento en Santa Rosa. Podemos decir que hay intereses políticos, económicos de por medio, que definitivamente hacen que ese proyecto triunfe, y el posicionamiento en contra de ese traslado no tiene tanta fuerza. Luro, pensemos que tiene una cercanía muy importante al general Roca, y que, bueno, definitivamente junto a otros intereses de terratenientes de Santa Rosa, como Tomás Mason, bueno, concretan ese traslado, aunque el general Campos no se queda, digamos, con las manos vacías, sino que intenta
proclamar nuevamente otro proyecto para que nuevamente se vuelva a trasladar a la capital a General Hacha, pero bueno, esto ya no tiene una respuesta válida. Cuando Avellaneda decide poner pie al ingreso fuerte de la inmigración, y sabiendo que Chile estaba acosando la Patagonia, no se hablaba de este lugar como Pampa, sino era Patagonia, entonces Coronel Campos queda al frente de la Tercera Brigada, ¿sí?, que estaba asentada en el Fuerte Carué, y es él quien se encarga de hacer la avanzada hacia el oeste, digamos, de la llamada travesía, y que está confundida como desierto, porque volvemos a insistir, era un lugar habitado y le pertenecía a los pueblos originarios, más allá de todas las reyertas y conflictos internos que existían entre ellos. Así que Campos hace un largo camino, trae una virgen que después pasará a formar parte de la primer capilla que él mismo construyó, porque si hay algo para destacar es que Campos además fue un muy buen albañil, hizo su primera casa, por supuesto con la ayuda de la soldadesca y algunos civiles, y que estaría ubicada entre las calles Rocas y Avellaneda actual. Cercano estaba la comandancia, que después va a ser la primera sede de gobierno del territorio nacional de la Pampa Central. Campos en realidad era considerado como una persona muy humilde, muy honesta en la localidad. Estuvo muy poco tiempo en Hacha. Hacha se funda un 12 de agosto del año 1882, y él está hasta 1888, porque precisamente como consecuencia de la campaña, después será ascendido a general en 1886 y empieza a ser requerido por las autoridades nacionales por el valor de su destreza como militar y a su vez de su capacidad como ser humano. Transcurre ese proceso, Hacha traza, digamos, su cuadrícula central con una plaza y 4 manzanas. Alrededor de ese lugar nace la localidad él en realidad los años que transcurre después de la fundación de Hacha y que se retira de la localidad, comienza a vincularse con problemáticas del Estado Nacional. Es nombrado por muy poco tiempo, el término creo que de 2 años, como diputado por la provincia de Buenos Aires porque había combatido en la rebelión de Carlos Tejedor. Y a su vez estuvo muy cerca de su familia. Su mujer era Carolina Plot. No nos olvidemos también que la primera imposición del nombre de la localidad iba a ser Santa Carolina, precisamente por el nombre de Carolina Plot, y que Hacha, dijimos, no se iba a fundar en este lugar, sino en lo que era el fortín de más avanzada que había sido atacado por los indios, que era Renancó, donde pierde la vida el teniente Daza con sargentos y soldados. Así que Campos termina su etapa de ancianidad en Buenos Aires, pasa una vida muy compleja porque había tenido serias heridas de bala, no obstante muere un 15 de diciembre de 1908 con sus últimas palabras, que les dice a su familia: muchachos, tenemos que pensar en la patria.
Esto está en el libro del Crisol de la Conquista por el cincuentenario de General Hacha. Así que tenemos un Campos militar aferrado al pensamiento liberal conservador por un lado, y tenemos una persona honesta, humilde, que se daba mucho con los achenses de aquellos tiempos.